El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, observó que la naturaleza está impulsada por una fuerza que lo abarca todo, a la que llamó la voluntad o, más específicamente, la voluntad de vivir. Esta fuerza es inconsciente, carente de propósito y ciega, y da lugar a un afán insaciable dentro de los seres humanos. Vivimos nuestras vidas aferrándonos, deseando y apegándonos a cosas externas, y nos alimentamos de otros organismos vivos para perpetuar nuestra propia existencia, todo lo cual es una manifestación de la voluntad. Así, la voluntad se encuentra en la raíz del sufrimiento, ya que nuestro hambre interminable y nuestra incapacidad para saciarla resultan en una búsqueda constante de placer que, a la larga, nunca satisface. Para sobrellevar la miseria de la vida, Schopenhauer se esforzó en construir una filosofía que nos ayudara a alcanzar un estado de felicidad, lo cual puede parecer un poco extraño ya que es un pensador bastante pesimista. Pero, al igual que un filósofo y maestro espiritual que vivió hace unos 2500 años llamado Buda, Schopenhauer examinó y soportó rigurosamente las enfermedades de la existencia antes de encontrar una cura. Tras su muerte, Schopenhauer nos dejó un manuscrito inacabado titulado Die Kunst glücklich zu sein, que se puede traducir como el arte de ser feliz y contiene 50 reglas para la vida. Este video está basado en las 50 reglas de Arthur Schopenhauer y explora cómo podemos reducir el dolor de la vida. Arthur Schopenhauer es ampliamente considerado un filósofo infeliz que veía el mundo a través de una lente de pesimismo desilusionado. Al leer sus escritos, en efecto queda claro que no endulzaba la existencia, sino que buscaba crear una imagen del mundo que se pareciera a la realidad, sin importar cuán dolorosa, dura y fea pudiera ser esa realidad. Pero su enfoque en la miseria de la vida fue en realidad la clave para entender cómo podemos escapar de ella. Cito, he recordado al lector que todo estado de bienestar, todo sentimiento de satisfacción es negativo en su carácter. Es decir, consiste en la ausencia de dolor, que es el elemento positivo de la existencia. Por lo tanto, se deduce que la felicidad de cualquier vida debe medirse no por sus alegrías y placeres, sino por el grado en que ha estado libre de sufrimiento, de mal positivo. Fin de la cita. El dolor de la insatisfacción es lo que caracteriza la vida, ya que el placer en sí mismo, o la felicidad en todo caso, no es más que una liberación temporal del dolor. Por lo tanto, el dolor es positivo porque puede sumarse y restarse, mientras que la felicidad es negativa, ya que es simplemente la ausencia de dolor. Si esta idea te resulta familiar, probablemente conozcas las enseñanzas de Buda, que contienen algunas similitudes. Así que no es de sorprender que Schopenhauer estudiara las enseñanzas budistas, así como textos hindúes como los Upanishads. Según la metafísica de Schopenhauer, no vemos el mundo de manera objetiva, sino como representaciones creadas por nuestra propia mente. Esto significa que no hay objeto sin sujeto y que todo lo que vemos son meras percepciones y no las cosas en sí mismas. Esta realidad metafísica que Schopenhauer describe, basada en las obras de Immanuel Kant, puede ser confusa y liberadora al mismo tiempo. Es confusa porque aparentemente no existe una experiencia objetiva, ya que la realidad de las cosas que percibimos es generada por la mente, lo que significa que lo que observamos nunca es lo que realmente es. Pero también es liberadora, ya que nosotros mismos podemos elegir ver el mundo desde otra perspectiva. Si miramos lo suficientemente de cerca, descubriremos que no son las cosas externas las que nos influyen, sino como las percibimos. Saber esto significa que podemos cambiar nuestra relación con lo que está fuera de nosotros y liberarnos de la esclavitud de la voluntad y el mundo. ¿Pero cómo? La opción más efectiva que nos presenta Schopenhauer es el ascetismo. Al practicar la restricción sensorial,
podemos someter la voluntad debilitando nuestro deseo por las cosas externas. La negación de la voluntad implica que negamos lo que la voluntad naturalmente nos inculca, así que le damos la espalda al placer y renunciamos al mundo exterior. Sin embargo, el ascetismo no es para todos. Solo hay un pequeño porcentaje de personas que practican el ascetismo y logran liberarse completamente del sufrimiento, un estado que en el budismo se conoce como iluminación. Así que, aunque la libertad total del dolor es una opción, probablemente sea más realista enfocarnos en maneras de reducir el dolor y hacer la vida más llevadera e incluso disfrutable. Entonces, ¿cómo podemos ser felices cuando la vida es tan dolorosa? Schopenhauer creó sus 50 reglas para la, entre comillas, persona normal en contraposición al esteta. Él afirma que, al buscar la felicidad, no deberíamos inclinarnos ni hacia una actitud estoica y ascética ni hacia el maquiavelismo. Con respecto a la primera vía, él creía que la voluntad de vivir es demasiado fuerte en la persona normal como para encontrar la felicidad a través del desapego y la austeridad. En cuanto a la segunda vía, él pensaba que la felicidad no debería buscarse a costa de los demás. Su visión de la felicidad para el ciudadano común se sitúa entre estos dos extremos, a lo que él llama eudaimonía, una palabra que se usa en la filosofía estoica para describir un estado de florecimiento, virtud y vivir de acuerdo con la naturaleza. Para Schopenhauer, la eudaimonía tiene un significado diferente. Él ve la vida eudaimónica como una existencia que, tras un examen minucioso, es claramente preferible a la no existencia. O, dicho de manera simple, una vida feliz es una vida que resulta más placentera que la muerte. Él afirma que la persona normal, no ascética, nunca podrá alcanzar la felicidad completa, sino que, en cambio, debería aspirar a una condición menos dolorosa. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esto? La clave de la filosofía de la felicidad de Schopenhauer la encontramos en la primera lección de su libro, en la que afirma que debemos dejar de lado nuestras pretensiones a todo tipo de felicidad y placer, y centrarnos en la reducción del dolor. Claro, tal actitud no es muy romántica, pero es una forma realista y bastante sencilla de afrontar esta terrible tragedia llamada vida. Schopenhauer escribió que, en particular, los jóvenes creen que el mundo está ahí para ser disfrutado, lo cual está lejos de ser cierto. Es una creencia falsa que aún persiste entre las generaciones más jóvenes que en la época de Schopenhauer se alimentaba de novelas y poemas y que hoy en día lo hace a través de películas y series de televisión. Es el mito de una felicidad positiva y satisfactoria que está tan arraigado en la narrativa común. Pero perseguir una ilusión solo llevará a la realidad de una infelicidad positiva, lo único que es real. Si seguimos esta lógica, lo primero que hay que hacer es dejar de perseguir la ilusión y empezar a buscar lo que sí se puede alcanzar, minimizando así el dolor de la vida. Como afirmó Schopenhauer, y cito, la forma más segura de no ser muy desgraciado es no esperar ser muy feliz. Fin de la cita. Y eso es lo hermoso de envejecer. Nos volvemos lo suficientemente sabios como para abandonar la búsqueda de la felicidad que nos hizo miserables en nuestra juventud. Como tememos el sufrimiento que ya hemos experimentado, ahora nos enfocamos en minimizar el dolor. Schopenhauer sostenía que es mejor vivir la vida sin demasiado sufrimiento que con las mayores alegrías. No es ningún secreto que muchas celebridades, que tienen acceso a los mayores placeres que no están al alcance de la mayoría, son personas muy problemáticas e infelices. Así que, a pesar de comer la comida más cara, vivir en una mansión enorme con piscina, ser adorados por tanta gente, siguen experimentando un dolor tan intenso que los lleva a la adicción a sustancias, la depresión e incluso el suicidio. Desafortunadamente, nuestra cultura no solo presenta estos estilos de vida como ideales.
No tener todas estas grandes alegrías y placeres a menudo se ve como un fracaso, y la idea de haber fracasado también puede hacernos miserables. Así, la gente es infeliz porque fracasó en alcanzar la miseria. ¿No es irónico? Según Schopenhauer, los sabios ni siquiera se molestarían en perseguir una existencia así. En cambio, evitan los sufrimientos de la vida, y si por casualidad se pierden algún placer, no han perdido nada, ya que el placer es una ilusión de todos modos. Ahora bien, ¿cómo podemos organizar nuestras vidas de manera que reduzcamos el dolor lo máximo posible? Bueno, el dolor es causado por muchas cosas diferentes. Según Schopenhauer, estas cosas corresponden ya sea con cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo vemos el mundo. Por ejemplo, cuando somos poco realistas acerca de nuestras propias cualidades, es probable que suframos. Por eso Schopenhauer afirmaba que deberíamos conocernos a fondo para determinar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Si usamos y desarrollamos las habilidades en las que somos naturalmente buenos, rara vez experimentamos el dolor que surge cuando nos recuerdan nuestras debilidades. Otro ejemplo es cuando Schopenhauer sostiene que no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos. Él enfatiza que lo que importa es cómo nos sentimos. La salud y el buen ánimo son más importantes que la fama y la riqueza. El vagabundo sano es más feliz que un rey enfermo, concluyó. Así que es sabio elegir la salud por encima de todo lo demás y siempre dar la bienvenida al buen ánimo, ya que esto determina cómo te sientes en el momento presente. Aunque Schopenhauer no recomienda el ascetismo, sí presenta una forma de sana indiferencia hacia las personas, las cosas y el estatus. Con frecuencia cita al antiguo filósofo griego Epicuro y su sistema del placer, que parece un buen punto de partida si buscamos minimizar el dolor. En resumen, debemos centrarnos en nuestras necesidades básicas, que son fáciles de satisfacer y naturalmente saciables, como comer y beber, y debemos evitar la búsqueda de la fama y la riqueza extrema, ya que son imposibles de satisfacer, difíciles de alcanzar y también fáciles de perder, lo que se traduce en sufrimiento. Podríamos decir que Schopenhauer nos conduce al camino dorado del medio, sin esforzarnos por una felicidad ilusoria, pero tampoco cayendo en la autonegación, eligiendo placeres que nos cuestan cero o mínimo dolor, mientras evitamos aquellos placeres por los que tenemos que sufrir para obtenerlos y que generan dolor cuando los perdemos. Además, siempre deberíamos poner nuestra salud mental y física en primer lugar, porque cuando nos sentimos bien por dentro, el exterior, por muy sombrío que sea, es mucho más fácil de soportar. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video.